Ustedes una noticia que leí en esta semana en la página de Cristianos al Día. Es una noticia que me llamó la atención porque precisamente ustedes saben que estamos predicando una serie de mensajes en el Nuevo Testamento, y precisamente en esta serie estamos en Galilea. Ustedes recuerdan que en los mensajes anteriores, por lo menos los dos mensajes anteriores, hablábamos que Jesús salió de Judea y fue nuevamente a Galilea, y precisamente esta sinagoga que hallaron fue en Galilea. Es la primera de las sinagogas que encuentran en Galilea, y por eso quiero compartir con ustedes esta imagen, que es donde encontraron la sinagoga, y leer lo que se publicaba en esta página de Cristianos al Día. Dicen, hayan primera sinagoga del tiempo de Jesús en Galilea. La sinagoga es una de las 8 sinagogas descubiertas en Israel que datan de la época del segundo templo. Ustedes saben que el segundo templo fue el templo que reconstruyó Zorobabel y Esdras. Y el tercer templo es el templo de Herodes. Según declaró el doctor Moti Avian, investigador del Instituto del Niqueret para la Arqueología de Galilea de la Universidad Niqueret en el Mar de Galilea, es la primera sinagoga descubierta en la parte rural de Galilea, y se confirma la información histórica que tenemos sobre el Nuevo Testamento cuando Jesús predicó en sinagogas en aldeas de Galilea, manifestó Avian. En el período de la sinagoga, en el período que la sinagoga estaba activa, se utilizó sobre todo para que los ciudadanos de la región puedan reunirse a leer y estudiar el Torá o la Torá. La zona del Terreshet ha estado excavando desde hace 10 años bajo la dirección del doctor Yisnab Paz de la Autoridad de Antigüedades de Israel y 2 arqueólogos japoneses, el profesor de la Universidad Suishi, otra cosa ahí y otro nombre ahí, y el profesor de la Universidad Hisao, otro nombre ahí. Lo cierto es, mis hermanos, que quise compartir con ustedes esta información que salió precisamente la semana pasada y que nos habla del dato del Jesús histórico. ¿Por qué es importante para nosotros conocer esas informaciones? No es que si nosotros conocemos esas informaciones, entonces vamos a creer en la Biblia. Bueno, por lo menos yo espero que no sea esa. Nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Antes de que se hayan hecho esos descubrimientos, de hecho, hubo un periodo en donde, sobre todo en el siglo XIX, principio del siglo XX, donde se dudaba mucho de lo que decía la Biblia, se ponía mucho en tela de juicio, principalmente en los centros académicos, en las altas casas de estudios, se dudaba de lo que decía la Biblia. Y fueron muchos los arqueólogos que comenzaron investigaciones precisamente con el propósito de desmentir lo que dice la Biblia. Es decir, el propósito de esas investigaciones arqueológicas eran atacar lo que dice la Biblia y demostrar que todo eso era mentira. Lo grande es, mis hermanos, que la ciencia más aliada a los estudios bíblicos hoy en día, ¿sabe cuál es? La arqueología. ¿Por qué? Porque con la arqueología se han venido a confirmar cosas que decía la Biblia, que se pensaba que no, que eso era un mito, que eso podía ser. No. Hoy en día, científicamente está demostrado que eso que decía la Biblia en ese pasaje es cierto. Vuelvo a repetir, para nosotros los cristianos esto no viene a fortalecer nuestra fe, esto no viene a darnos fe. Teníamos fe, creíamos en el Señor, y aún esos descubrimientos no se hubieran hecho, seguimos creyendo en el Señor. Científicamente, lógicamente, es imposible creer que un ser humano pueda ser tragado por un gran pez y que pueda vivir 3 días en un gran pez. Piense, ¿qué va a respirar ahí dentro?
cómo va a vivir ahí dentro. No piensen qué va a comer, porque una persona puede durar 3 días sin comer y quedar vivo, y además usted tragado en un pez no creo que está preocupado por comer, y todavía le da hambre, no creo que coma lo que aparezca. El problema no es comer, es que iba a respirar ahí dentro. Pero nosotros lo creemos así. Y recuerdo que había un predicador que decía, y aunque ellos no lo crean, nosotros lo creemos. Y más aún, nosotros creemos que el gran pez se tragó a Jonás, porque la Biblia lo dice, pero también creeríamos que Jonás se tragó al gran pez, si la Biblia lo dijera. Mire qué interesante, ¿no? Entonces, con estos datos no es que creemos en el Señor, no es que comenzamos a creer, pero son herramientas que sirven para nosotros defender nuestra fe ante aquellos que no creen. Y sobre todo ante aquellos académicos. Fíjense que con este dato uno tiene evidencias para presentar. Y por eso quise compartir con ustedes esta nota al margen con relación a la región de Galilea, que en la actualidad, yo recuerdo que mi mamá inocentemente un día están dando la noticia en el noticiero de la televisión y habla de que Israel está siendo bombardeada por ataques palestinos y cosas por el estilo. Y me dice ella, Narciso, ¿y ese Israel es el mismo Israel de la Biblia? Le digo, sí. Ah, pero eso existió de verdad. Le digo yo, pero claro. Entonces, muchas veces las personas creen que estas son historias como que aparecieron en un lugar recóndito. Fíjense que otra de las cosas que presentan los seres humanos que no creen es que no, yo no creo en la Biblia porque eso lo escribieron seres humanos, eso lo escribió hombres. Yo le digo, mira, hay 2 datos que son muy interesantes en eso que tú acabas de decir. Yo creo en la Biblia precisamente porque fue escrita por hombres. Porque si me dijeran que este libro de pronto apareció escrito por caballos, yo no creería en él. O que este libro fue escrito por ángeles y apareció en un lugar, mira, yo tampoco creería en él. Es un libro escrito por hombres, sí, pero es un libro que los hombres no pueden escribir. ¿Y por qué? ¿Qué otro libro ha escrito el hombre como la Biblia? Ninguno. Si esto es escrito de hombres, que se fajen los hombres a hacer otra. ¿Por qué solo hay una? ¿Por qué no hay más? Si bien es cierto, es escrito por hombres, pero no es un libro de hombres. No es un libro que un hombre, que un ser humano pueda escribir. Es único. Es humano, pero es divino también. ¿Y a quién nos apunta esa realidad de algo que es humano y divino también? A Cristo, nuestro Señor. La Biblia es humana porque fueron usados humanos para escribirse, pero es divina también. Qué maravilloso, ¿no? Bien, mis hermanos, el domingo pasado veíamos este gran contraste que nos presentaba Juan de creer o no creer, de reconocer en Jesús al Salvador del mundo, al Mesías prometido, o en no reconocer a Jesús, al Salvador del mundo, al Mesías prometido. Recuerdan ustedes que Juan comienza hablando en el capítulo 2 que en Jerusalén, en la capital, donde está el templo, el centro de adoración de la nación, allí creen en Jesús, creen entre comillas, que pudiéramos decir no creyeron. Creyeron en Él viendo los milagros y reconocieron en Él una persona que hacía milagros, una persona enviada por Dios, una persona que podía ser un profeta, pero no reconocieron en Jesús al enviado de Dios. No es lo mismo decir que una persona es una persona enviada por Dios. No es lo mismo decir un enviado de Dios que decir el enviado de Dios, que era el Mesías. No es lo mismo decir que una persona es un profeta a decir que esa persona es el profeta. ¿Había una promesa de el enviado? ¿Había una promesa de el profeta? Sí, precisamente.
De hecho, el mismo Moisés le dice al pueblo de Israel, después de mí el Señor levantará un profeta, no dice levantará profetas, levantará un profeta que el que no oiga a ese profeta se perderá. Y era precisamente refiriéndose al Cristo. En Jerusalén no lo reciben como el Cristo, lo reciben como un profeta, lo reciben como un milagrero, pero no como el Mesías. Sin embargo, vemos que en Samaria, y aquí vemos el gran contraste que hace Juan con la mujer samaritana y con Nicodemo. Nicodemo es un hombre del alto liderazgo farisaico, y la mujer samaritana es precisamente una mujer, es samaritana y aparte de eso, de dudosa reputación. Sin embargo, uno no cree así abiertamente y el otro sí cree. Entendemos que Nicodemo creyó, pero los frutos de la mujer samaritana fueron mucho mayores que los frutos de Nicodemo. La mujer samaritana inmediatamente hubo un cambio en su vida, un cambio de prioridades, y deja allí su cántaro y sale a predicar a la ciudad de Samaria llamada Sicar. Luego vemos el contraste nuevamente que nos presenta Juan cuando Jesús llega a Galilea y va nuevamente a Caná de Galilea, y allí los galileos, los judíos que habían estado en Jerusalén, están en expectativa de que él haga otro milagro como para deleitar la vista, pero no creen en él como el Mesías. Y el mismo Jesús le dice, si ustedes no ven milagros, no van a creer. Y les hizo milagro Jesús a ellos. A ellos no les hizo milagro, pero sí hizo un segundo milagro en Caná de Galilea, y fue cuando sanó al hijo era centurión, sí, pero que decía que era un dignatario del rey. Es decir, era una persona que posiblemente no era judía porque le servía al rey, y el rey de ese entonces no era judío. Y si era judío, era visto como un judío de segunda clase. ¿Por qué? Porque era un judío desleal, pues estaba sirviendo a un rey que no era judío. Entonces, este no judío, o quizás judío desleal, cree en Jesús. Sin embargo, los demás no creen en Jesús. Y es aquí en Galilea donde estamos, y vamos a continuar viendo lo que es el desarrollo del ministerio de Jesús en Galilea. Precisamente en Galilea es la región donde Jesús desarrolla su ministerio en gran escala. Es decir, la mayor cantidad de tiempo invertido por Jesús en su ministerio terrenal fue desarrollado en Galilea. En Galilea fue donde el Señor hizo sus grandes milagros, dio sus grandes enseñanzas. Y pudiéramos pensar entonces, pero ¿qué pasaba en Galilea? ¿Por qué Jesús desarrolla su ministerio en Galilea y no en Judea, precisamente en Jerusalén, donde está el templo, donde está la representación del sistema religioso de la nación, el lugar que Dios había elegido para que fuera allí invocado su nombre? Porque ¿es que acaso Galilea es una región espiritualmente más consagrada que Jerusalén? ¿Es acaso que Galilea sí estaba a la expectativa de recibir al Mesías, mientras Jerusalén no? Jerusalén se había paganizado, Jerusalén se había secularizado, Jerusalén se había descuidado. ¿Era acaso esa la razón? ¿Por qué desarrolla Jesús su ministerio en Galilea en vez de en Jerusalén? ¿No es como interesante esto? Porque en Jerusalén es que está el templo. El lugar del templo, ustedes recuerdan que fue elegido por Dios. Y Dios dijo, el lugar que yo elija, le dice a David, en ese lugar me construirán, y allí es donde se ha construido. Recuerden que en el primer templo
la gloria de Dios descendió a aquel lugar que los sacerdotes no podían ministrar a causa de que era tan densa la gloria de Dios en aquel lugar. Ese templo fue el que vio, vamos a decir en términos humanos, la presencia de Dios de una manera pesada, de una manera fuerte, de una manera grande. Pero, ¿por qué Jesús desarrolla su ministerio en Galilea? No es que él no tuvo incidencia en Judea, también la tuvo, pero su mayor impacto, su mayor tiempo de dedicación fue en Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué Galilea y no Judea? Vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 12, y vamos a estar viendo un análisis no solamente basado en Mateo, sino que también vamos a citar a Marcos. Mateo capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ya el primer versículo lo habíamos analizado el domingo pasado, cuando él dejó Judea y volvió a Galilea. Pero fíjense que aquí nos dice, dejando Nazaret, salió de Nazaret. ¿Por qué hace Mateo este énfasis? Bueno, ustedes recuerdan que Jesús se crió en Nazaret. Jesús era nazareno. ¿Qué sucede? Ustedes recuerdan cuando Felipe va donde Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y le dice Felipe a Natanael que es de Nazaret. ¿Y cuál es la respuesta de Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era la ciudad donde Jesús se crió, donde Jesús habitaba. Ahora, según el relato bíblico, vemos que Jesús cambia su residencia y sale de Nazaret y se instala su residencia en Capernaum, a grado tal que luego Mateo llama a Capernaum la ciudad de Jesús. En el capítulo 9, versículo 1, Mateo dice: y volviendo a su ciudad, y se refería a Capernaum, ya no es Nazaret, sino Capernaum. Pero, ¿por qué se establece Jesús en Capernaum y no se establece nuevamente en Nazaret? Entendemos que fue un movimiento estratégico el que hizo Jesús. ¿Por qué? Bueno, el mismo Mateo dice por qué se trasladó. Dice que Capernaum era una ciudad marítima. ¿Qué quiere decir esto? Era una ciudad de más importancia que Nazaret. Nazaret, pudiéramos decir, era como un barrio caliente, un lugar peligroso, un lugar de baja alcurnia, de bajas calañas. Allí, Guachupita en pocas palabras, el Capotillo. Allí es donde Jesús se cría. Pero cuando comienza su ministerio, Jesús se instala en Capernaum, ciudad marítima. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si Jesús está en Capernaum, su ministerio tendrá una mayor influencia, entiéndase, abarcará una región más grande que si se instala en Nazaret. Esta ubicación de Jesús en Capernaum, según los eruditos y según los estudiosos, es una ubicación estratégica. ¿Y qué relevancia tiene nosotros saber de que Jesús se ubicó de manera estratégica en Capernaum en vez de ubicarse en Nazaret? Bueno, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque eso validaría cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar para desarrollar nuestros ministerios, entiéndase, para lograr un mejor alcance. Usted no me va a decir a mí que es lo mismo usted tener un ministerio de enseñanza bíblica en Jorgillo, de San Juan de la Maguana, de donde soy yo, a usted tener un ministerio de enseñanza bíblica aquí en la Núñez, en la 27 con Núñez. No es lo mismo.
el impacto, el alcance es mayor. A veces nosotros queremos como hacernos, no encuentro la palabra, pero es como ser ilusos y decir, no importa donde yo desarrolle el ministerio. Sí importa donde usted desarrolle el ministerio. Eso que Jesús nos está enseñando a ser estrategas, a no ser tontos, a no ser infantiles en nuestras decisiones. Si nosotros podemos desarrollar un ministerio que alcance a más personas, es mejor que nosotros estar haciendo un ministerio de menor alcance. Claro está, con esto no estoy diciendo de que no vamos a predicar en los lugares de menos impacto o en los lugares menos concurridos. Sí, el Señor nos envió a predicar, ¿dónde? En todo lugar, en todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Amén, en eso estamos conscientes. El evangelio debe ser predicado en todo lugar. Amén. Ahora bien, no es lo mismo nosotros tener una iglesia, por ejemplo este local, en esta ubicación, que tener este mismo local en una ubicación más confluida, donde más personas pueden ver que aquí hay una iglesia. No es lo mismo. Automáticamente, el solo hecho de conocerse más el lugar, cuando estén preguntando, ¿dónde yo consigo una iglesia? Mira, vente al sitio. No es lo mismo usted estar en un lugar poco frecuentado, un lugar un poco como escondido, y desde allí usted desarrollar su ministerio, no va a tener el mismo impacto. De hecho, vamos a ver que el ministerio de Pablo también fue un ministerio donde él alcanzaba ciudades estratégicas, ciudades que servían de cruce, eran ciudades mercantes, en donde había un cruce de nacionalidades, había un cruce de personas de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque si yo predico aquí hay diferentes personas, creen, donde ellos vayan, ¿qué van a hacer? Nuevamente van a predicar y más personas van a creer. Eso es lo que está haciendo Jesús, ubicándose en un lugar más estratégico. De hecho, desde esa región de Capernaum, desde esa ciudad de Capernaum, se podía impactar toda la región de Galilea. No es lo mismo. Nosotros, mis hermanos, debemos ser sabios, debemos ser astutos. Si nosotros vamos a desarrollar un ministerio y podemos desarrollarlo en un lugar, por ejemplo, no es lo mismo, ustedes van a ver que las iglesias que, se oye mal, ¿no? No es lo mismo las iglesias, por ejemplo, que pueden desarrollar un ministerio radial, pueden tener un lugar por donde hacer su promoción radial. Se van a encontrar que esas iglesias pueden impactar más personas y su crecimiento es mayor. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos ser sabios en nuestras inversiones, en nuestro trabajo. No debemos trabajar de manera como sin sentido. Es lo que el Señor nos está enseñando en esto. Pero además en el versículo 14, ¿qué nos dice el versículo 14? Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los habitantes en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjense entonces, mis hermanos, que además Jesús vuelve a Galilea, no es de manera casual, no es porque Jesús quería evitar simple y llanamente la confrontación con los maestros judíos, con los fariseos. No es solo eso. Es principalmente que hay una profecía que el Señor está cumpliendo con esto.
Esto nos muestra que todo movimiento que Jesús hacía, todo lo que Jesús hacía era para cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Bueno, ya en Isaías se había profetizado que en esa región, que en ese lugar, Jesús predicaría. Y usted pensará, pero entonces no fue por un movimiento estratégico que Jesús se fue de Nazaret a Capernaum, es porque había una profecía. Bueno, Nazaret es una ciudad de Galilea. Capernaum también es una ciudad de Galilea. Y fíjense que la profecía está para la región de Galilea, incluyendo un área bastante amplia. Incluía la tierra de Zabulón, entiéndase a la tribu de Zabulón, incluía a la tribu de Neftalí, incluía al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, es decir, la parte de Galilea, de esa región de Galilea que incluía a los gentiles. Es amplia esa región. Por tal razón, la profecía era para toda la región. Nazaret, Capernaum, Caná, todas esas ciudades. Ahora bien, la de Capernaum era una ciudad mucho más estratégica. ¿Qué vemos en Jesús entonces? Que Jesús está interesado, su vida es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué viene a este lugar? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Ya había una profecía de que esa región de Galilea sería una región muy bendecida. ¿Por qué? Por una gran luz. ¿Dónde está esta profecía? Bueno, precisamente en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ven entonces la respuesta? ¿Por qué Jesús predica en Galilea y no en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Era porque Galilea era mejor espiritualmente? ¿Era que Galilea era más receptiva a lo espiritual? ¿Estaba el corazón de los galileos inclinados hacia Dios, pero no el de los de Jerusalén? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo describe el profeta Isaías esa región? La región de tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas. Isaías en esta profecía está haciendo una comparación entre Galilea y precisamente Jerusalén. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Y qué significa esto? ¿Que tenían apagones como nosotros? No. Cuando se habla de tinieblas, se habla de una condición espiritual, de una condición moral depravada, de una condición espiritual decaída. Entonces, no era su condición espiritual favorable que hizo que Jesús desarrollara su ministerio en Galilea y no en Jerusalén. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros analizamos el contraste, y aquí seguimos hablando de contraste, cuando nosotros analizamos el gran contraste que nos presenta Juan, y recuérdense que decíamos, humanamente hablando, las personas que se esperaba que pudieran reconocer al Mesías, ¿quiénes eran?
los fariseos y los escribas, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos sabían todo del Mesías. Ellos sabían lo que el Señor había dado a través de su palabra y lo que los maestros judíos habían dado a través de sus tradiciones. Ellos lo sabían todo acerca de Jesús. Jesús le dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y esas escrituras que ustedes escudriñan son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice a sus seguidores: hagan como ellos dicen. ¿Como dicen quiénes? Los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Es decir, la doctrina de los fariseos, Jesús la validó. La enseñanza de los fariseos, Jesús la validó. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Su vida, Jesús no la validó. ¿Por qué aquellos que se supone que tenían el conocimiento no vieron en Jesús al Mesías, si todas las profecías se cumplían en él? Y aquellos que no tenían ese conocimiento, luz les resplandeció y pudieron reconocer al Mesías. Sencillo, porque nadie puede venir a Jesús, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Esto no es por conocimiento humano, esto no es por mucha sabiduría usted tenga, esto no es un asunto intelectual, esto es un asunto que Dios se muestre a tu vida. Y como Dios se ha mostrado a tu vida, tú deberías vivir muy agradecido, muy agradecida de que Dios en su misericordia se haya dado a conocer a tu vida. ¿Por qué? Porque otros han estudiado diligentemente y no han conocido al Señor. O ustedes me van a decir a mí que esos que están en religiones de error, en doctrinas de error, ellos no han estudiado. Sí, es probable que muchos de ellos hayan dedicado más tiempo que muchos de nosotros a sus estudios, pero están en tinieblas, están errados, con H y sin H. Los pobres están mal. ¿Y por qué nosotros estamos bien? Porque nosotros sí somos buenos. No, usted sabe muy bien que no. Porque nosotros sí fuimos diligentes en buscar a Dios. No, usted sabe bien que no, que usted no andaba buscando a Dios. Pero pastor, sí, yo sí andaba buscando a Dios. Bueno, porque Dios puso ese interés en tu corazón. Pero de tu corazón no iba a brotar de manera natural el tú querer buscar a Dios. No. ¿Qué es lo que brota de manera natural del corazón humano? La maldad. Fíjese que es tan fuerte el asunto que hasta nosotros, que hemos sido redimidos del pecado, que ya el pecado no tiene la fuerza que tenía en nosotros, que hemos sido librados, que hemos sido limpiados, hasta nosotros seguimos cometiendo pecado. En nosotros que sí se da el término de libre albedrío, nosotros sí tenemos libre albedrío. Nosotros los creyentes sí tenemos libre escogencia. Pero pastor, ¿y esto no se oye arrogante? No, es que Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes? ¿Cuáles son verdaderamente libres? Lo que el Hijo les libertó. Nosotros somos libres. Y con todo y eso, escogemos pecar. Escogemos pecar. Yo siempre digo: oye, pero qué fácil nos resulta pecar. Eso es como tan natural, tan fácil. Usted sabe que es difícil no pecar. Haga el ejercicio un día. Yo estoy tratando este día de no pecar, y ese día usted está que le pasa todo a todo el mundo, porque es que no quiero pecar. Y si usted tiene que conducir en un país como este, se hace difícil.
Mire, a mí una persona me dice, no, porque yo soy un santo, yo no ofendo a nadie. Le digo, ¿tú eres chofer? Sí. ¿Y tienes vehículo? Sí. Pues no me venga con esa a mí. Es que se hace difícil aquí. Usted puede decir, Señor, revísteme de ti. Y usted va el primer metro y se echa a un lado, y el segundo metro y se echa a otro lado, y el tercer metro. Pero Dios mío, no es fácil. Entonces, vemos, mis hermanos, que no es en Galilea que debemos fijarnos. No son las cualidades especiales de Galilea la que la hacen merecedera de que Jesús desarrolle la mayor cantidad de su tiempo ministerial en Galilea. No es que Jesús elige a Galilea porque Galilea es mejor que Judea. No es verdad que Capernaum, no es verdad que Betsaida, Corazín. ¿Qué le dice el Señor? Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido en polvo y ceniza. No era porque ellos eran buenos. Esta profecía nos dice que Jesús estaba desarrollando su ministerio allí en aquel lugar porque al Padre le plujo. El Padre quiso mostrar su amor para con aquel lugar. El Padre quiso mostrar su amor para contigo, para conmigo. El Padre quiso mostrar su amor para con nosotros. Y por eso es que toda la gloria es para Él. Yo recuerdo y siempre he compartido de esto, de un hermano que en mi adolescencia se acercó donde mí y me dice, hermano, yo quiero compartir con usted una interrogante. ¿Qué hay en el hombre, entiéndase, en el ser humano, que Dios estuvo en la disposición de sacrificar tanto por él? Los ángeles que no guardaron su antigua morada, el Señor los reservó. ¿Para qué? Para el juicio. Los ángeles. El ser humano que es menor que los ángeles. ¿Usted sabía eso? Que somos menores que los ángeles. ¿O usted se atreve a embojotarse a la trompa con un ángel? A los ángeles no le da dolor de cabeza porque en el cielo no hay hospital. Los ángeles que fueron creados mayores que nosotros, cuando pecaron, los reservaron para el juicio. ¿Tienen oportunidad de arrepentirse? No. El ser humano, que es hecho menor que los ángeles, Dios envía a su Hijo amado por nosotros. Y ese hermano me decía, ¿qué hay en el ser humano que Dios estuvo en la disposición de sacrificar tanto por él? Años y años esa pregunta estuvo ahí revoloteando en mi mente. Pero era solo él el que se preguntaba eso. No, el salmista en el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, sin embargo lo vestiste de gloria y de honra. Y mire, leí, investigué, medité, pensé, hasta que me di cuenta que la respuesta no está en el hombre, no está en el ser humano. Si nosotros elaboramos mal una respuesta, no vamos a tener una pregunta, no vamos a tener la respuesta correcta. Y estaba mal elaborada esa pregunta. No es buscar qué hay en el hombre. No, en el ser humano no hay más que maldad. ¿Quién nos da la respuesta de David? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién nos da la respuesta a esa pregunta? Jesús. Jesús es que nos dice por qué el Padre envió al Hijo.
¿Por qué el Padre sacrificó a su Hijo amado? ¿Y dónde está la respuesta? En el versículo que yo creo que es el más popular de toda la Biblia, el que hasta los inconversos se saben de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde está la respuesta? En Dios. No es que vio Dios en el ser humano, no. Es que con el ser humano Dios fue movido a amor. Para la región de Galilea, Dios fue movido a amor. ¿Era acaso que en ese lugar, en esa zona, habían cosas mejores que las que habían en Jerusalén? No. De hecho, ustedes saben que cuando Israel se divide en dos naciones, las 10 tribus del norte, encabezada por Samaria, es conocida como Israel. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, es conocido como Judá, y de ahí es que vienen que los israelitas son conocidos popularmente como los judíos. Y sabemos que las tribus del norte se depravaron, pero de una manera vertiginosa, apresurada, precipitosa. Y las del sur tuvieron un poquito más de reparo. Ustedes van a ver en la historia del libro de los reyes de Israel y de Judá, que todos los reyes de Israel decían, y ese era malo, y este era malo, y este era malo, peor, malo, peor. Pero en la historia de los reyes de Judá había una alternación. Habían reyes malos, pero habían reyes buenos, habían reyes malos, pero habían otros muy buenos. Históricamente, entonces, no era por su historia que Dios estaba eligiendo esa zona para que Jesús desarrollara su ministerio. Es por su amor. De hecho, esa zona fue una zona que se corrompió bastante. ¿Sabe por qué? La metodología, históricamente hablando, la historia secular, la metodología que usó Asiria era que Asiria tomaba personas de una ciudad. Cuando ellos invadían una ciudad, tomaban las personas de esa ciudad y la mandaban a otra ciudad. Y las personas de la otra ciudad la enviaban a esa ciudad. Y de esta manera trastornaban. Y cuando Asiria invadió a Israel, ¿qué hizo? Precisamente eso. Yo quiero invitarles a que vayamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24 en adelante, que nos dice: el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y lo puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no tenían a Jehová, él envió contra ellos, como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataran. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: llevad allá a alguno de los sacerdotes que trajisteis de ese lugar, que vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivo de Samaria fue y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los abeos hicieron
a Nihas y a Tartak, y los de Serfabaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían además a Jehová. Oiga qué sincretismo hay allí. E hicieron del bajo pueblo sacerdotes para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Samaria, Israel había sido como mancillada y había una mezcla allí. Y esa fue la razón por la que cuando estaban reconstruyendo el templo de Zorobabel y Esdras, ellos no permitieron que esa región apoyara para reconstruir el templo, porque para ellos eran judíos de segunda categoría, eran judíos que se habían pervertido, eran judíos que habían hecho una mezcla pagana. Para los judíos, esa región no calificaba. Pero esa región estaba en la agenda de Dios. ¿Cuántas veces seres humanos no nos habrán descalificado pensando nosotros no damos para tal cosa? Nosotros no servimos para tal cosa. Pero el Señor no nos descalificó. El Señor nos amó tal y como éramos. Así como estábamos en tinieblas, el Señor nos amó, no para dejarnos en las tinieblas, porque entonces ¿cuál amor iba a ser ese? La región que estaba en tinieblas fue amada estando en tinieblas, pero luego de que fue amada no fue dejada en tinieblas, vio gran luz. Mis hermanos, si usted analiza, las tinieblas más densas, más fuertes, ceden a la luz más pequeña y tenue. Usted puede estar en una habitación tan oscura que usted no pueda verse ni los pensamientos. Y usted enciende la luz de un fósforo y por fuertes sean esas tinieblas, ceden a esa luz. Pero a Galilea, la región de tinieblas, no la alumbró un fósforo, no la alumbró una vela, no la alumbró un faro, la alumbró gran luz. Nuestras vidas, mis hermanos, hemos recibido el amor de Dios aun cuando estábamos en tinieblas, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí Dios nos amó, pero Dios no nos dejó en esa condición. Dios no nos dejó en esas circunstancias. Nos trajo a su luz admirable. ¿Y qué sentido tiene esto? Bueno, que es cierto que Dios nos ama tal como somos, pero porque nos ama no nos deja tal como somos. ¿Y por qué digo esto? Hay muchas personas que antes de venir al Señor tenían una conducta pecaminosa, y después que están en el Señor, Dios me ama como yo soy, sí. Pero la evidencia de que te está amando es que no te deja como tú eres. Hay una transformación en tu vida, hay un cambio en tu vida. Si ese cambio no se da, ¿usted cree que Galilea seguía siendo la misma cuando estaba recibiendo el impacto de Jesús? No. No. De hecho, la mayoría de los discípulos de Jesús eran de la región de Galilea. La mayoría de los 12 eran de la región de Galilea. ¿Qué le dice eso?
que de allí el Señor cultivó grandes hombres para su gloria. La región que estaba en sombra de muerte vio gran luz. Aquellos que estaban en grandes tinieblas, luz les resplandeció. Quiero compartir una cita de William Hendricks en su análisis, en su comentario para este pasaje, y dice: y los que estaban en la tiniebla de la sombra de muerte durante siglos, los que vivían en este extenso territorio, habían estado expuestos a la agresión política y militar del norte, Siria, Asiria y los demás pueblos, a la corrupta influencia moral y religiosa de un ambiente pagano. Habían sido invadidos y amenazados en una escala mucho mayor que el pueblo de Jerusalén. Es decir, ellos habían sido invadidos, habían sido depravados, se habían paganizado más que en Israel. Sin duda, a muchos de los habitantes de Galilea se le podían aplicar también las palabras que leímos en Segundo de Reyes 17:33. Donde temían a Jehová y honraban a sus dioses. Había una mezcla, un sincretismo, mezcla que muchas veces quiere permear la iglesia. Y no voy a decir que muchas veces quiere permear la iglesia, mezcla que muchas veces permea a la iglesia militante, como le han llamado algunos teólogos, para hacer la diferencia de la iglesia. Hay la iglesia como la presenta la Biblia, que es una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia militante, entiéndase, el conjunto de creyentes que en las diferentes partes del mundo se congrega en un local y que es de denominación cristiana. Esa iglesia militante muchas veces ha sucumbido a ese sincretismo. Adoramos al Señor el domingo en la mañana, pero durante toda la semana vivimos una vida que no refleja la luz de Cristo. Cristiano, ¿recuerdan la expresión de la película? Ahí no vive ningún cristiano. Son muchas las personas que de pronto, ¿ustedes se recuerdan cuál es el caso más reciente del cristianismo en nuestro país? Yo soy una mujer cristiana. Ese sincretismo no va. Identifica una persona que vive de esa manera, identifica a Dios. No. ¿Hay luz? No. Y no que a usted que fue que ella hizo la atrocidad más grande del mundo. No. Pero es conocido el caso. Es conocido. Y es más cómodo uno hablar del otro que uno hablar de uno mismo. Pero como aquí no venimos a dar comodidades, sino a confrontar nuestras conciencias. El pueblo que andó en tinieblas, el pueblo que habitó en tinieblas, vio gran luz. Nosotros no podemos pensar que el domingo en la mañana somos santos. Miren, en la iglesia cualquiera es santo. Ustedes saben que según los psicólogos, el ser humano tiene diferentes caretas, diferentes caras. Y cada vez que vamos, déjame ponerme la cara de ir a apagar la luz. Porque ellos me van a ver a mí. Se van a dar cuenta de lo que yo soy. Déjame ir a hablar con la vecina. Déjame ponerme la cara de burdó. Porque el que me ladra, yo le ladro. Y el que me muerde,
lo muerdo como la perra de mamá Belica. Hay muchos cristianos así. Pero en la iglesia, mire, ay Dios, son inmaculados. Usted quiere ver la santidad personificada, vea a esa persona en la iglesia. Entonces los psicólogos dicen que la careta más grande la tenemos en la iglesia. En la iglesia todo el mundo es bueno. En la iglesia todo el mundo se porta bien. Ahora bien, usted quiere saber quién es cristiano de verdad. Hable con los familiares en la casa. El testimonio más importante es el testimonio que da tu esposa, que da tu esposo. El testimonio más importante no es el que da el pastor y los hermanos de la iglesia. El testimonio más importante de tu cristianismo es el que dan tus hijos. El testimonio más importante de tu cristianismo es el que dan tus vecinos, no los hermanos de la iglesia. Mire, yo creo que la carta que se piden de membresía no debería darla a las iglesias, la deberían dar los barrios, los lugares donde usted trabaja, los lugares donde usted vive, con quien usted convive. Esos son los que deben dar la carta de testimonio suyo. Porque en la iglesia es fácil. Y fíjese que aún aquí en la iglesia hay situaciones que se dan que usted dice, pero ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Ese sincretismo que había en Galilea de que temían a Dios, pero adoraban a sus dioses, se da en la iglesia. Pero el llamado del Señor es a que habitemos en luz. De hecho, Tesalonicenses nos dice: andéis como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. En tinieblas es tu vida, pero ahora estamos en luz. Y esa luz se debe reflejar en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Dios ha tenido ese gran amor y misericordia para con nosotros, de mostrarnos a su Hijo y que nosotros reconozcamos en su Hijo al Salvador del mundo. Pero déjame decirte que Él también es Rey. De eso vamos a estar hablando el próximo domingo. Jesús como Rey. Déjeme decirle que todo el mundo quiere a Jesús como el Salvador. Nadie desecha, rechaza a Jesús como Salvador. Ahora como Rey. Pero déjeme decirle que Él primero es Rey. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero es Rey. Segundo es Rey. Tercero es Rey. Y siempre es Rey. Es un Rey que nos salvó. Pero no pensemos que Jesús es solo nuestro Salvador y luego nosotros somos el Rey. Ustedes se recuerdan la canción, la ranchera muy famosa, de que sigo siendo el Rey. Fíjense lo interesante de esa canción. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey. Un rey sin trono, un rey sin reina, un rey sin seguidores, pero nosotros somos el Rey de nuestras vidas. Pero no, en el cristiano el Rey es Jesús. Cristo es nuestro Rey y debemos reflejar la luz de Cristo. Oremos. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias Señor porque no fueron nuestras cualidades buenas. Es tu misericordia para con nosotros. Padre, si en esta mañana alguno de los que están aquí no han entendido
o no habían entendido, Señor, que estas palabras produzcan fruto de arrepentimiento y que desde hoy en adelante, al tú mostrarte a él o a ella, Señor, hoy decidan acercarse a ti, pertenecer a tu reino. Padre, en los que tú has sido misericordioso para con nosotros, en lo que tú has sido amoroso, como lo has sido con nosotros, Señor, ayúdanos a reflejar la luz de Cristo. Que no reflejemos tinieblas, que reflejemos luz, porque somos hijos de luz. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.